En este momento vamos a ir a una parte bien importante dentro de nuestro módulo de naturaleza de las crisis y es la profundización en las emociones. ¿Qué son las emociones? Sí, vamos a empezar por esto y los invitaría a que ustedes en este momento allí, los que están viendo este curso o están acá integrados, hagan un pequeño escaneo de cómo se sienten en este momento, qué emoción está ahí predominando en este momento. Esto es un ejercicio bien importante porque muchas veces para nosotros es costoso el discriminar y etiquetar la emoción. Y dentro de las crisis, pues ya lo hemos visto desde el canal emocional, pues es muy efectivo el que nosotros podamos hacer ese ejercicio en nosotros mismos para así llegar a entender a los otros. Entonces, hablamos de que las emociones nos permiten describir y explicar esos efectos producidos por un proceso que es multidimensional y que está encargado de qué. Entonces, las emociones nos permiten analizar esas situaciones que son significativas para nosotros. Es decir, las emociones nos ayudan a describir cómo nos sentimos dentro de las diferentes situaciones. Ellas nos ayudan a dar esa etiqueta y desde allí movilizarnos. Es decir, si estoy en una situación en donde estoy contactando con una emoción placentera, pues quiero permanecer en esta situación. Por el contrario, cuando estoy en una situación en donde estoy contactando con una emoción que puede ser displacentera, pues allí es donde se activa mi mecanismo de quiero alejarme de esta situación o quiero hacer algo diferente frente a esta situación. Ahí es donde vemos por qué las emociones pues son totalmente adaptativas, entendiéndolas como una totalidad y no como estas son las emociones negativas o estas son las emociones positivas, sino todas las emociones al final van a ser una brújula que nos empiecen a indicar un camino y que nos permitan gestionarlos. Hablamos de que la expresión emocional o comunicación, pues es todo un proceso que se gestiona desde ese primer momento y es cómo nosotros discernimos la situación también desde nuestra identificación emocional. Es decir, cómo nosotros podemos expresar esa emoción al otro o entendernos a nosotros mismos desde ese primer punto de identificar la emoción. También hablábamos que la emoción pues nos prepara para esa acción, ¿sí? Para esa movilización, para generar un comportamiento, como les decía. Si la emoción me motiva a hacer algo diferente, esto me va a mantener en contacto. Si la emoción me dice tengo que alejarme de esto, o tengo que cuidarme, o tengo que hacer algo diferente, pues desde ahí voy a generar unas habilidades para poder hacer algo diferente y cuidarme de la situación. Y claramente, pues la emoción, como lo hemos hablado anteriormente dentro de las crisis, pues genera un cambio fisiológico también, ya que la emoción pues está muy conectada desde nuestro sistema nervioso central y desde allí nosotros vamos a tener también una respuesta fisiológica en donde nos activemos y desde allá podamos generar una respuesta. Hablamos de que todos somos diferentes, todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, pero las vivimos y las expresamos de diferente manera. Es decir, acá para nosotros es felicidad, acá en Colombia para nosotros felicidad tiene el mismo significado que en la China. Sí, la palabra felicidad, un estadio de plenitud, pero todos los vivimos de diferentes maneras dependiendo las variables que ya hemos mencionado anteriormente, que están relacionadas con nuestra historia de vida, nuestros factores biológicos, nuestros recursos personales, nuestras personalidades, y desde allí nosotros nos vamos a relacionar con la emoción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dependemos también de un proceso cognitivo y emocional en cómo desde nuestra historia de vida nosotros hemos aprendido a resolver las situaciones o cómo nuestros cuidadores o con las primeras personas que compartimos también nos moldearon un comportamiento frente a cómo reacciono a las situaciones adversas. Entonces allí vemos que hay este proceso cognitivo también de aprendizaje, también un aprendizaje vicario, lo que vemos en los otros y pues obviamente todo esto genera una carga emocional en donde yo respondo frente a las diferentes situaciones, entendiendo que soy un ser emocional y que las situaciones me van a activar un proceso emocional y que esto es innato en el ser humano.
pero cómo yo me voy a relacionar de ahí. Y pues por ende, aquí hablamos de esta historia de vida que está implícita en todo este aprendizaje y claramente, pues que esto es lo que nos va a llevar a que nosotros construyamos todo una caja de herramientas para poder evaluar las situaciones y además poder desarrollarnos dentro de las diferentes situaciones u obstáculos que se puedan presentar a lo largo de la vida. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en las emociones? Porque cuando hemos hablado de la naturaleza de las crisis, pues hemos hablado de los 3 canales de respuesta y en este está el canal emocional. ¿Qué pasa? Desde este canal o podemos ver la situación mucho más grande o podemos contemplarla como la situación difícil que estamos viviendo. ¿Qué pasa con esto y por qué este tema es tan importante? Porque como ya lo hemos venido hablando, las emociones también evolucionan con nosotros a partir de nuestras cogniciones, desde nuestra historia de vida, pero también hemos entendido que desde nuestra historia o culturalmente nos han enseñado a intentar controlar nuestras emociones. ¿Sí? Nos han enseñado a tener ese control de nuestro mundo interno, así como muchas veces podemos hacerlo de nuestro mundo externo. Es decir, nosotros podemos tener control de nuestro mundo material. Nosotros podemos cambiar la ropa, si es que salimos y está haciendo calor, pues entonces nos ponemos un diferente, no sé, nos quitamos la chaqueta, nos ponemos una camiseta, si está haciendo frío nos ponemos otra vez la chaqueta, podemos vivir en un espacio y acomodarlo a nuestro gusto, ¿sí? Y a nuestro confort. Ahí es cuando nosotros empezamos a generar esa ilusión o empezamos a reforzar esa sensación de que podemos tener control frente a lo que nos rodea. Sin embargo, viéndolo como lo hemos venido analizando, pues la situación de crisis es un detonante bien importante que nos dispara y que obviamente desorganiza todo este contexto externo en el cual sentíamos control. ¿Qué va a generar esto en nuestro componente interno? Y es que nuestras emociones se desorganicen y que nosotros intentemos desde ahí tener control y pues en una situación de crisis va a ser aún mucho más difícil que logremos generar ese control que esperamos. ¿Cómo aprendemos a controlar nuestras emociones? Desde que somos pequeños, y me gustaría llevarlos un poco a ese análisis, y es, pues no sé si en algún momento de sus vidas les dijeron, no llores por esto no es tan importante, hay cosas peores en la vida, o los hombres no lloran, o mira, pero ¿por qué estás siendo tan trágico? Todas estas situaciones externas nos confirmaron que nosotros deberíamos tener control de todos estos procesos internos. Lo que en algún momento pues fue, digámoslo así, funcional para las personas que nos transmitieron esta información, pero que hemos visto y desde los estudios se ha evidenciado pues que este control es simplemente una percepción de ilusión, porque finalmente pues somos seres emocionales y nosotros no vamos a tener ese control emocional. Nosotros vamos a aprender a vincularnos con esas emociones de manera diferente. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues desde nuestra historia, casi que tenemos ese reflejo de en la situación siempre mostrarnos en control. Y hablamos de que la situación de crisis pues viene a desorganizar esto. Por lo tanto, este componente emocional y aprendernos a relacionar con nuestras emociones es tan importante porque esto va a ser como ese primer salvavidas con el cual nosotros nos podremos sostener en este momento de alto malestar. ¿Cómo? Entendiendo que vamos a vivir las emociones, que tendremos que generar recursos para tolerar esta emoción mientras vamos desarrollando otras estrategias, también a nivel cognitivo, a nivel comportamental, para podernos mover y poder ir saliendo o desarrollando la situación de la mejor forma. Por lo tanto, el que nosotros aprendamos a etiquetar, discriminar nuestras emociones, estar en el malestar, ser compasivos con nosotros mismos y con los otros, desde esa validación también nos va a permitir evolucionar dentro de las crisis, no simplemente mostrándome como esta persona fuerte que tengo que ser frente a las situaciones dolorosas, sino como ese ser humano resiliente que puede aceptar que la situación me ha movilizado, que ha generado un impacto emocional,
pero que esto no quiere decir que yo me vaya a mover y hacer cosas diferentes frente a la situación.